Testimonio de Christoph Rudenko sobre sus interacciones con un vecino del primer piso de Welbeck House, Wandsworth. Testimonio original dado el 12 de diciembre de 2008. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza la grabación. Nunca compré un departamento en la planta baja. Parecerá una buena idea, especialmente si, igual que yo, han pasado 10 años subiendo las escaleras de 3 pisos arrastrando la despensa cada semana. Hay mucho ruido. Siempre tiene una terrible vista y es muy probable que irrumpan en él, entre otros problemas. Y claro, nunca deben olvidarse de los vecinos de arriba. Sé que mientras más pisos existan, es obvio que más personas habrán viviendo arriba de ti. Sin embargo, no es común que alguien se mude de un departamento superior a la planta baja como lo hice yo. Pero pasa. No pensé en las contras de mi decisión hasta el momento en que me mudé a la planta baja de Welbeck House. Hoy en día soy más cuidadoso con las personas que viven cerca de mí. Welbeck House es un edificio con 5 pisos ubicado en el centro de Wandsworth. Si soy sincero, es un lugar excelente para vivir. Está lo suficientemente cerca de Londres. Puedes hablar con cualquiera. Hay muchas tiendas que la mayor parte del tiempo no son útiles, y más si eres un emprendedor igual que yo. Me costó un ojo de la cara, pero siempre he sido bueno con el dinero, así que decidí invertir y comprar un verdadero hogar. Y a los 34 años fui capaz de pagar por un bonito departamento. Después de buscar por casi un año, me instalé en la planta baja de Welbeck. En ese entonces no me importaban mucho mis vecinos. A los que vi mientras hacía la transacción del departamento parecían ser buenas personas, y los antiguos dueños de mi hogar no habían mencionado nada. El día que me mudé, a finales de 2002, vi un hombre recargado en la ventana superior a la mía. Estaba fumando. Fue un día gris y nublado, y el pronóstico dijo que llovería en la tarde. Así que llevaba prisa mientras medía las cajas de mudanza y las desempacaba. Por lo tanto no le presté atención. Recuerdo que usaba una chamarra con capucha, pero le cubría la mayor parte del rostro. Intercambiamos una breve mirada, al menos eso creo que pasó. No pude ver sus ojos, pero los sentí observándome. Y puedo jurar que percibí un olor extrañísimo. No puedo describirlo bien, era como el olor de la cera después de que llueve en un día caluroso, y pollo un poco asado. Diría yo que era desagradable, pero vino con una ventisca, y el hedor desapareció tan pronto como llegó. El hombre de arriba siguió mirándome mientras llevaba mis cajas adentro, y permaneció fumando en silencio. En algún momento volví a salir para meter el resto de mis cosas que faltaban, y noté que ya no estaba. El suceso me perturbó. Me es difícil decir por qué exactamente, más allá del olor, que podría haber llegado de cualquier lugar. No existía nada notorio o inquietante sobre ello, y aún así había algo en el comportamiento de ese hombre que me dio escalofríos. Ni siquiera sabía si era un hombre. Eso lo supuse yo y era obvio que no estaba dispuesto a averiguarlo. Soy alguien reservado, así que el simple hecho de vagar por ahí con el objetivo de conocer a mis vecinos no era una idea que me permití considerar, y mucho menos a este, que había gastado casi media hora de su vida observándome. Decidí ignorarlo y seguir con mis asuntos de la mudanza. Al principio logré evitar perfectamente bien al hombre de arriba. No era difícil. Hasta donde sabía era una persona callada y rara vez salía de su departamento. De hecho, mientras transcurría el tiempo dentro de mi nuevo hogar, comencé a buscar a los otros residentes de Welbeck House. La familia de blancos que vivía al otro lado del corredor con su hija pequeña. A veces solía escucharla en las noches, gritando fuertemente, porque no quería irse a dormir. La solterona de junto, creo que se llamaba Diani o Diana. El chico asiático del primer piso que trabajaba en las noches y azotaba demasiado las puertas. Dudo haber intercambiado más de 10 palabras con cualquiera de ellos, pero ya reconocía sus sonidos y hábitos. Sin embargo, en todo ese tiempo no creo que alguna vez hubiera visto a mi vecino de arriba. Ni en el pasillo o en la ventana. Era como si no existiera. Lo cual no me importaba, excepto cuando de vez en cuando se sentía ese extraño y penetrante olor. Podrido y terroso.
Siempre me tomaba por sorpresa, y normalmente gastaba un minuto de mi tiempo rastreándolo, pero luego desaparecía. Una vez, juro que cuando dejé de buscarlo, escuché que la puerta de arriba se cerraba silenciosamente. Era casi obvio que el olor provenía de él. No era ejemplar, pero su problema de higiene era asunto suyo y de nadie más. Encontré el origen del olor, así que dejó de molestarme un poco en los raros momentos en que lo percibía gracias a las corrientes de aire del edificio. No se metía a mi hogar, aunque compré un par de velas aromáticas por si acaso. Es un hábito que conservo hoy en día. Decidí que lo único que me importaba era que era callado, lo cual era suficiente. Al menos lo fue por los primeros 2 años. Los golpeteos comenzaron el 5 de julio de 2004. Lo sé porque fue un día antes de mi cumpleaños número 37. Y me encontraba desempacando una caja de cerveza para unos amigos que había invitado a venir. Al principio creí que el hombre de arriba solo estaba martillando algo en la pared. Pero ya habían pasado 10 minutos y no se había detenido. En realidad, parecía que se había movido. Sí, al inicio sonó como si algo se clavara en su pared, y luego el golpeteo comenzó a descender, hasta que pareció que estaba clavando algo directamente en el suelo. En ese momento comenzó a martillar directamente sobre mi luz, provocando que comenzara a balancearse ligeramente contra cada golpe. No se detuvo por casi una hora, y lo único que pude hacer fue tratar de ignorarlo. Como si lo que más deseara fuera no subir por esas escaleras y tocar su puerta. Claro que se cayó cuando finalmente estuve a punto de hacerlo. A pesar de haberse detenido y después de asegurarme que no iba a repetirse otra vez, intenté olvidarme de eso y volver a mis preparativos. Por suerte no hubo más disturbios de arriba durante mi pequeña reunión la noche siguiente. Solo de la familia, del otro lado del pasillo, que en un momento de la noche me pidió que le bajara la música. En realidad, no escuché absolutamente nada de él durante otras 2 semanas, cuando los golpeteos regresaron otra vez. Y los martilleos volvieron a durar casi una hora. Primero fueron en las paredes, y luego descendieron al suelo, y se detuvieron otra vez. Ya deben suponer que esto realmente me molestó. Pero seguía renuente a querer enfrentarme a esta persona desconocida que vivía arriba de mí, así que lo dejé pasar. Desde ese momento, cada 2 semanas pasaba lo mismo, el martilleo, por una hora más o menos. Intenté buscar a alguien con quien quejarme, pero parecía que quien fuera que viviera ahí era el propietario del departamento. Así que no había arrendador o asociación de la vivienda a la que pudiera reportarlo. El golpe decisivo sucedió 6 meses después. En realidad fue algo muy sencillo. Recibí un paquete incorrecto en mi departamento. Estaba dirigido al señor Toby Carlisle, y el número del departamento no era el mío, sino el de mi vecino de arriba. La envoltura era gruesa y suave. Tal vez estaba completamente cubierta de plástico de burbujas o de otro material de empaquetado. No era la mejor alternativa, pero me dio una razón extra para subir y, bueno, dárselo. Así que podría pedirle amablemente que detuviera sus martilleos nocturnos. Subir esas escaleras fue más difícil de lo que creí, y me sorprendió notar que mis piernas temblaban un poco mientras llegaba al final. Me llegó el olor de ese húmedo y podrido odor mientras me acercaba. El tapete de la puerta de entrada estaba manchado ligeramente. Era de un color más oscuro del que debería ser, como si algo se hubiera filtrado por debajo de él. La madera era antigua y desgastada, a comparación de las otras en el edificio, las cuales parecían haber sido reemplazadas recientemente. Tampoco tenía número o alguna señal de que en realidad Toby Carlisle viviera ahí.
Toqué, intentando que el gesto tuviera confianza, que, para ser honesto, no sentía. Nadie respondió, así que volví a tocar, con más fuerza, y escuché ruidos desde el interior, que se volvieron más fuertes mientras se acercaban a la puerta. Los pasos se escuchaban amortiguados, como si estuviera caminando sobre una alfombra gruesa, hasta que se detuvo del otro lado. No se escuchó nada más. Esperé que pasara un minuto e iba a volver a tocar cuando la puerta se abrió, en una ligera ranura. No parecía que hubiera luz adentro. No había suficiente espacio para que pudiera darle un buen vistazo o incluso para ver al hombre. Pero fue lo necesario para poder escuchar una voz rasposa y entrecortada. ¿Qué quieres?, dijo. Por esa grieta de espacio fui golpeado por una repentina oleada de aire rancio y retrocedí, evitando con todas mis fuerzas mis ganas de vomitar. No sé cómo, pero logré preguntarle casi entre balbuceos si él era Toby Carlyle, que tenía un paquete suyo. Por un segundo hubo un momento de silencio, y luego una mano salió de la nada y sujetó el paquete que le tendía, arrebatándomelo antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. La mano era delgada y pálida, y sus uñas eran largas, sucias y amarillentas. En la parte trasera de la misma vi una solitaria marca escarlata. Puede que fuera un corte o una herida, pero desapareció de mi vista antes de que tuviera la oportunidad de verla con más detenimiento. La puerta se cerró en mi cara, quedándome de pie y solo en el pasillo, con náuseas y confundido. Cuando me di la vuelta para irme, me di cuenta que tenía una gota de un líquido viscoso en la manga de mi chaqueta, donde su mano me había rozado. Era espesa y grisácea. Al final tuve que tirar la chaqueta. El olor nunca se quitó. Y así siguió por mucho tiempo. El hombre de arriba se llamaba Toby y era un ermitaño repugnante que tenía un odor rancio y de vez en cuando daba martillazos. No era algo que pudiera soportar fácilmente, pero lo comprendía y podía vivir con ello. Así pasaron 2 años, y si digo la verdad, casi me olvidé por completo de él. Se convirtió en otra parte de mi vida y pude convivir con él. Fue a finales de 2007 cuando su existencia volvió a cruzar por mi mente. La salud de mi madre había empeorado en los últimos meses y tuve que tomar la decisión de mudarme de regreso a Chilfield para estar cerca de ella. Como les dije, soy emprendedor, así que la mudanza no fue tan difícil, pero sí me dejó en la necesidad de tener que vender mi departamento. No quiero extenderme en los detalles sobre la enfermedad de mi madre, porque al final sí falleció. Un par de meses después, debido a unas complicaciones de una cirugía. Y sí, me mudé, pero por una razón diferente. Fue difícil vender el departamento. Cada vez que alguien venía a darle un vistazo al lugar, siempre terminaba de la misma manera. Y ya incluso temía el momento en que la inevitable pregunta apareciera. ¿Qué es ese olor? Era la tercera vez que unos posibles compradores, una pareja ideal que trabajaba en la ciudad, señalaban una mancha que apareció en el techo de la sala. Al inicio no era tan notable. Era una ligera decoloración que ya había notado. Creyeron que era una gotera, al igual que yo. Les prometí que buscaría un plomero y él vendría a revisarla. Pero no volví a saber de ellos otra vez. De todas formas llamé a un plomero, pero por alguna razón me dijeron que tendría que esperar una semana hasta que acudiera a revisar mi problema. Intenté que más personas vinieran a ver el lugar mientras tanto, pero la mancha en el techo se volvió más notable y el olor comenzó a impregnar todo de mi departamento, a tal punto que empecé a considerar alojarme en un hotel hasta que viniera el plomero. Comencé a dudar que solo fuera una cañería rota. Cuando empezó a crecer, también se volvió de un color oscuro amarillento
y brillaba ligeramente cuando la luz la rodeaba. Supe que el departamento de arriba estaba involucrado, aunque cuando subí a pedirle una explicación, nadie me abrió. Finalmente vino el plumero. Arrugó la nariz cuando entró, pero no dijo nada al respecto. Supongo que los olores desagradables son parte de su empleo. Le señalé la mancha en el techo y por un momento pareció confundido y me dijo algo que yo ya suponía, que eso no parecía ser un problema relacionado con las tuberías. Sin embargo, me dijo que tendría que perforar el techo para asegurarse y que debería buscar a un contratista para que viniera y volviera a hacer el techo por si las dudas. Retrocedí cuando extendió su escalera y subió para darle un vistazo más de cerca. Se puso unos guantes de hule y tocó el lugar con delicadeza, analizándolo con sus dedos. Colapsó casi de inmediato, volcándose repentinamente y haciéndose pedazos como el cartón húmedo. Y el líquido que supuró era de un enfermizo color amarillo, con grumos viscosos blanquecinos que resplandecían entre el flujo. El plomero parecía que iba a vomitar. Yo vomité. Él se disculpó y dijo que iba a hacer una llamada. No lo detuve cuando se fue. Estaba furioso, y el enojo que salía de mí superó cualquiera de mis temores que sentía sobre acercarme al departamento de arriba. Corrí como un loco y comencé a dar golpes sonoros contra la puerta, gritando y amenazando al hombre con que llamaría a la policía si no abría. Al tercer golpe la puerta se abrió, ligeramente, y me di cuenta que no tenía seguro. Hay muy pocas cosas en mi vida de las cuales me arrepienta tanto en comparación con haber entrado a ese lugar. Empujé la puerta lo máximo que pude, pero no abrió del todo. Parecía que había algo que la retenía. Para este punto el olor era insoportable, pero yo ya casi me había acostumbrado y controlé mis náuseas. No había luz en el interior, y toqueteé la pared en busca de un interruptor. Lo encontré, y en el momento en que lo encendí, me di cuenta que había algo suave y húmedo pegado a la pared junto a él. Por desgracia, y antes de entender completamente lo que estaba sintiendo, encendí la luz y vi el departamento de Kobe Carlisle en todo su esplendor. La luz era débil y estaba teñida de rojo, pero era suficiente para verlo todo. Miré a mi alrededor y vi que todas las superficies, las paredes, el suelo, las mesas, absolutamente todo, excepto las cortinas de las ventanas, estaban tapizadas con carne. Filetes, trozos de pollo, incluso una pierna entera de lo que creo que alguna vez fue un cordero. Los había apilado en todas partes. Eran capas de carne. Las más nuevas estaban encima de las anteriores, y un pútrido color amarillo enfermizo se podía notar de los trozos más antiguos que ahora se habían convertido en líquido. Las moscas volaban en el aire espeso, y las larvas alfombraban el lugar. Cuando levanté la mirada, me di cuenta que la luz también estaba cubierta de carne, lo que provocaba que el lugar se adueñara de un profundo color rojizo. Y tirado en ese lugar, en el centro del pasillo, estaba el cadáver de Toby Carlisle. Su capucha estaba alejada de su rostro y pude ver que su cara estaba cubierta de irregulares úlceras y agujeros sépticos. No sabría decirles cuál de ellos alojaban sus ojos. Me quedé helado. Estaba aterrorizado por lo que estaba viendo. Y casi de forma automática, mi mano buscó mi teléfono y llamé a la policía. Fue solo en ese momento en que mis ojos se dirigieron a la cocina. Y ahí, en medio del suelo, había una pila olvidada de carne y huesos, casi tan alta como la altura de una persona.
Incluso lucía menos putrefacta que el resto. Pero ese fétido flujo amarillento supuraba de ella. Y... verán, esta es la razón por la que estoy hablando con su instituto. Todo esto puede ser explicado como los problemas de un hombre muy, pero muy enfermo. Y no tendría nada que ver con lo sobrenatural. Pero cuando miré esa pila amontonada de carne, se movió. No sé cómo, no sé cómo explicarlo exactamente, más que con decirle que esa cosa abrió sus ojos. Abrió todos sus ojos de par en par. Lo que recuerdo después es cuando llegó la policía y todas las preguntas de los oficiales que intentaban ocultar el hecho de que todos acababan de vomitar. La pila de carne desapareció, pero los trozos que tapizaron las paredes y el suelo permanecieron. Le conté todo lo que les acabo de contar a ustedes, a la policía, aunque la última parte no la creyeron en absoluto. Creo que al final tuvieron que contratar un equipo especializado en contra de plagas y bacterias. En realidad, no hay nada más que pueda contar. El resto de la historia son puros pleitos contra aseguradoras y las muchas duchas que tuve que tomar hasta que volví a sentirme limpio de nuevo. Al final me mudé y ahora vivo en una casa en Clapham con un par de amigos, quienes, por cierto, son muy higiénicos y no les importa que recientemente me volví vegetariana. Fin del testimonio. Bueno, me alegra haber almorzado antes de haber grabado este testimonio. Examinar esta prueba ha sido algo difícil, ya que la policía, un hospital e incluso el cuerpo de bomberos dieron reportes gravemente conflictivos. De lo que podemos estar seguros es que en la noche del 22 de octubre de 2007 hubo un incidente en un departamento en el primer piso de Welbeck House, que involucró un nocivo material biológico y condujo al rescate del cadáver de un tal Toby Carlyle, el dueño legal de la propiedad. La causa de muerte se dice que fue provocada por gangrena. Contactamos al señor Rudenko, quien confirmó que desde que se mudó no ha sufrido experiencias posteriores. Cree que estuvieron vinculadas a los otros eventos, y después de una extenuante sesión de terapias a la que asistía, fue capaz de superarlo. Sin embargo, aseguró los eventos descritos en el testimonio, y dijo que aún cree que es una prueba genuina de lo que le sucedió. No estoy del todo de acuerdo con él, pero es obvio que hay una poca evidencia que demuestra lo contrario. A pesar de todo, hay algo que me inquieta. Sacha logró tener acceso a alguno de los antiguos registros financieros de Toby Carlyle, y no parece que tuviera mucho dinero. Y lo que tenía ni siquiera le ayudaba para pagar los impuestos de la propiedad. No existen tickets de pago de ningún supermercado, ni transacciones de envíos en línea. Tim incluso interrogó a carniceros de los locales más cercanos, ya que Martin sigue enfermo. Y al final, seguimos sin ser capaces de responder una simple pregunta. ¿De dónde conseguía toda la carne? No sé por qué, pero eso me molesta. Fin de la grabación.